Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. A lo largo de la historia de la Iglesia, pocos hombres predicaron el nuevo nacimiento con tanta pasión como George Whitefield. En una época marcada por el formalismo religioso, Whitefield proclamó incansablemente que nadie puede entrar en el reino de Dios sin experimentar la obra regeneradora del Espíritu Santo. No basta con conocer las doctrinas, asistir a la iglesia o vivir una vida moral. Es necesario ser hecho una nueva criatura en Cristo. En este sermón, el autor nos llama a examinarnos a la luz de las Escrituras y a reconocer que la verdadera vida cristiana comienza cuando Dios transforma el corazón. Que esta lectura fortalezca tu amor por Cristo y produzca una profunda gratitud por la gracia soberana de Dios. Esperamos que sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La doctrina de nuestra regeneración o nuevo nacimiento en Cristo Jesús, aunque una de las doctrinas más fundamentales de nuestra santa religión, aunque tan clara y frecuentemente se nos insiste en las sagradas escrituras, para que el que corre pueda leer, incluso aunque es el eje mismo sobre el que gira la salvación de cada uno de nosotros, y un punto también en el que todos los cristianos sinceros, de cualquier denominación, están de acuerdo. Sin embargo, es tan raramente considerada y tan poco comprendida experimentalmente por la mayoría de los profesantes, que si juzgáramos su verdad por la experiencia de la mayoría de los que se llaman cristianos, tenderíamos a imaginar que ni siquiera han oído hablar de si existe o no tal cosa como la regeneración. Es cierto que los hombres en su mayoría son ortodoxos en los artículos comunes de su credo. Creen que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo, y que no hay otro nombre dado bajo el cielo por el cual puedan ser salvos, aparte del suyo. Pero entonces, diles que deben ser regenerados, deben nacer de nuevo, deben ser renovados en el mismo espíritu, en las facultades más íntimas de sus mentes, antes de que puedan verdaderamente llamar a Cristo Señor, Señor, o tener evidencia de que tienen alguna participación en los méritos de su preciosa sangre, y están listos para clamar con Nicodemo: ¿cómo puede ser esto? O con los atenienses, en otra ocasión: ¿qué dirá este torpe? Parece ser un propagador de doctrinas extrañas, porque les predicamos a Cristo y el nuevo nacimiento. Para poder, pues, aportar mi granito de arena a la corrección del fatal error de tales personas, que así separan lo que Dios ha unido inseparablemente y vanamente piensan que son justificadas por Cristo, o que sus pecados son perdonados, y que su perfecta obediencia les es imputada, cuando no han sido santificadas, ni sus naturalezas han cambiado, ni han sido hechas santas. Me permito ampliar las palabras del texto de la siguiente manera. Primero, intentaré explicar qué significa estar en Cristo, si alguno está en Cristo. En segundo lugar, lo que debemos entender por ser una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En tercer lugar, presentaré algunos argumentos para fundamentar la afirmación del apóstol. En cuarto lugar, sacaré algunas conclusiones de lo que se pueda extraer. Y a continuación, concluiré con unas palabras de exhortación. Primero, intentaré explicar qué significa esta expresión en el texto. Si alguno está en Cristo. Ahora bien, se puede decir que una persona está en Cristo de dos maneras. Primero, solo mediante una profesión externa. Y en este sentido se puede decir que todo aquel que es llamado cristiano o bautizado en la Iglesia de Cristo está en Cristo. Pero es evidente que este no es el único significado de la frase del apóstol que tenemos ante nosotros, porque entonces todo aquel que invoca el nombre de Cristo o es bautizado en su iglesia visible sería una nueva criatura, lo cual es notoriamente falso, pues es demasiado claro, más allá de toda contradicción, que comparativamente pocos de los que nacen del agua nacen también del Espíritu. Para usar otra forma de hablar espiritual, muchos son bautizados con agua, pero nunca fueron bautizados con el Espíritu Santo. Estar en Cristo, por lo tanto, en el sentido pleno de la palabra, sin duda significa algo más que una mera profesión externa o ser llamados por su nombre, porque, como nos dice este mismo apóstol,
no todos los que son de Israel son israelitas, así también, aplicado al cristianismo, no todos los que lo son nominalmente son verdaderos cristianos. Es más, esto está tan lejos de ser cierto, que nuestro bendito Señor mismo nos informa que muchos que han profetizado o predicado en su nombre, y en su nombre han expulsado demonios y realizado muchas obras maravillosas, no obstante, serán despedidos en el último día con las palabras: «Apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad». Queda por tanto que esta expresión, si alguno está en Cristo, debe entenderse en un sentido amplio. Segundo significado, más cercano, es estar en Él para participar de los beneficios de sus sufrimientos. Estar en Él no solo mediante una profesión externa, sino también mediante una transformación interior, pureza de corazón y la comunión con su Espíritu Santo. Estar en Él, de manera que nos unamos místicamente a Él por una fe verdadera y viva, y así recibamos de Él la virtud espiritual, como los miembros del cuerpo natural la reciben de la cabeza o las ramas de la vid. Estar en Él de tal forma como el apóstol, hablando de sí mismo, nos dice que reconoció a una persona como un verdadero cristiano, conocía al hombre en Cristo, o como él mismo desea estar en Cristo, cuando desea, en su epístola a los Filipenses, ser hallado en Él. Este es sin duda el significado correcto de la expresión del apóstol en las palabras del texto. De modo que lo que dice en su epístola a los romanos sobre la circuncisión bien puede aplicarse al tema presente, que no es un verdadero cristiano quien lo es solo exteriormente, ni es verdadero el bautismo, que es solo exterior en la carne, pero es un verdadero cristiano quien lo es interiormente, cuyo bautismo es el del corazón, en el Espíritu, y no meramente en el agua, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. O, como dice en otro lugar, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada por sí mismas, sino una nueva criatura. Lo cual equivale a lo que declara aquí en el versículo que ahora consideramos, que si alguien está verdadera y propiamente en Cristo es una nueva criatura, lo cual me lleva a mostrar, en segundo lugar, lo que debemos comprender al convertirnos en una nueva criatura. Y aquí es evidente a primera vista que esta expresión no debe explicarse como si se requiriera un cambio físico en nosotros, o como si fuéramos a ser reducidos a nuestra nada primitiva, para luego ser creados y formados de nuevo. Porque suponiendo que, como Nicodemo imaginó ignorantemente, entráramos por segunda vez en el vientre de nuestra madre y naciéramos, ¡ay! ¿Qué contribuiría eso a convertirnos en nuevas criaturas espirituales? Puesto que lo que nació de la carne seguiría siendo carne. Seríamos las mismas personas carnales de siempre, derivados de padres carnales y por consiguiente recibiendo de ellos las semillas de toda clase de pecado y corrupción. No, solo significa que debemos ser alterados en cuanto a las cualidades y temperamentos de nuestras mentes, que debemos olvidar por completo qué clase de personas fuimos una vez. Como puede decirse de un trozo de oro que una vez estuvo en el mineral, después de haber sido limpiado, purificado y pulido, que es un nuevo trozo de oro. Así como se puede decir de un cristal brillante que ha estado cubierto de suciedad cuando se limpia y se vuelve transparente y claro, que es un cristal nuevo, o como podría decirse de Naamán, cuando se recuperó de su lepra y su carne le volvió como la de un niño pequeño, que era un hombre nuevo. Así también nuestras almas, aunque siguen siendo las mismas en cuanto a la ofensa, son purgadas, purificadas y limpiadas de su escoria natural, suciedad y lepra, por las benditas influencias del Espíritu Santo, de modo que se puede decir con propiedad que han sido hechas de nuevo. Cómo se obra este glorioso cambio en el alma no se puede explicar fácilmente, porque nadie conoce los caminos del Espíritu sino el Espíritu de Dios mismo. No es que esto deba ser un argumento en contra de esta doctrina, pues como nuestro bendito Señor observó a Nicodemo cuando disertaba sobre este mismo tema, el viento sopla donde quiere y oye su sonido,
pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y si se nos hablan de cosas naturales y no las entendemos, cuánto menos deberíamos asombrarnos si no podemos explicar inmediatamente las obras invisibles del Espíritu Santo. La verdad del asunto es esta: la doctrina de nuestra regeneración o nuevo nacimiento en Cristo Jesús es difícil de entender para el hombre natural, pero que realmente existe tal cosa y que cada uno de nosotros debe nacer de nuevo espiritualmente, intentaré mostrarlo bajo mi tercer punto general, en el que debía presentar algunos argumentos para fundamentar la afirmación del apóstol. Y aquí uno pensaría que basta con afirmar, primero, que Dios mismo, en su santa palabra, nos lo ha dicho. Se podrían citar muchos textos del Antiguo Testamento para probar este punto, y de hecho uno se preguntaría cómo Nicodemo, que era maestro en Israel, y por lo tanto debía instruir al pueblo en el significado espiritual de la ley, pudo ser tan ignorante de este gran artículo como vemos que realmente lo era, al preguntarle a nuestro bendito Señor, cuando le insistía en este tema. ¿Cómo pueden ser estas cosas? Seguramente no podía olvidar con qué frecuencia el salmista había rogado a Dios que le hiciera un corazón nuevo y que le renovara un espíritu recto, así como también con qué frecuencia los profetas habían advertido al pueblo que se hicieran corazones nuevos y mentes nuevas, y que así se volvieran al Señor su Dios, pero sin mencionar estos y otros textos similares del Antiguo Testamento. Esta doctrina se repite con tanta frecuencia y claridad en el Nuevo Testamento que, como ya he observado, cualquiera que corra puede leer. Porque, como dice el gran profeta e instructor del mundo, si un hombre, todo aquel que es descendiente natural de Adán, no nace de nuevo del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y para que no menospreciemos esta afirmación, y como Nicodemo, rechacemos la doctrina por no poder explicar inmediatamente cómo puede ser esto, nuestro bendito Maestro la afirma, por así decirlo, con un juramento. De cierto os digo, o como puede leerse, yo, el amén, yo que soy la verdad misma, os digo que es el mandato inalterable de mi Padre Celestial, que, si un hombre no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. En consonancia con esto, encontramos muchos pasajes en las epístolas donde se nos ordena ser renovados en el espíritu, o, como se explicó anteriormente, en las facultades más íntimas de nuestra mente. Despojarnos del viejo hombre, que es corruptible, y revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y verdadera santidad. Que las cosas viejas deben pasar, y todas deben ser nuevas, que seremos salvos por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. O me parece, si no hubiera otro pasaje que citar además de las palabras del texto, sería suficientemente completo, ya que el apóstol afirma en él que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora bien, ¿qué se puede entender por todos estos términos de nacer de nuevo? O despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo, de renovarse en el espíritu de nuestra mente y convertirse en nuevas criaturas, sino que el cristianismo exige un cambio interior profundo y real del corazón. ¿Acaso pensamos que estas y otras expresiones similares son meras metáforas, palabras vacías, sin ningún significado sólido? Ciertamente es de temer que algunos pretendan interpretarlas así. Pero ¡ay, pobres hombres! No hay que envidiarles en su interpretación metafórica. Mejor que no se dejen a sí mismos excluidas de su salvación. Se podrían presentar multitud de otros textos para confirmar esta misma verdad, pero los ya citados son tan claros y convincentes que uno pensaría que nadie la negaría. Si no se nos dijera que hay algunos que teniendo ojos no ven y oídos no oyen, y que no entienden con el corazón, ni oyen con los oídos, para que no se conviertan y Cristo los sane. Segundo argumento, y este se tomará de la pureza de Dios y del estado actual corrupto y contaminado del hombre. En las Sagradas Escrituras, y me dirijo a quienes profesan conocerlas, Dios es descrito como espíritu, como un ser de santidad infinita, con ojos más puros que contemplar la iniquidad,
tan trascendentalmente santo que se dice que ni los cielos están limpios a sus ojos, y a los ángeles mismos los acusa de necedad. Por otro lado, el hombre es descrito, y toda persona regenerada lo comprobará por experiencia propia, como una criatura completamente concebida y nacida en pecado, sin nada bueno morando en él, carnal, vendido al pecado, incluso con una mente en enemistad con Dios, y cosas por el estilo. Y puesto que existe tal disparidad infinita, ¿puede alguien concebir cómo un ser inmundo, corrupto y contaminado puede morar con un Dios infinitamente puro y santo antes de ser transformado y asemejarse en cierta medida a Él? ¿Puede aquel cuyos ojos son demasiado puros para contemplar la iniquidad morar con ella? ¿Puede aquel a cuyos ojos los cielos no son limpios deleitarse morando con la impureza misma? No. Sería tan absurdo suponer que la luz tiene comunión con las tinieblas, o que Cristo tiene concordia con Belial. Pero paso a un tema más amplio. Tercer argumento, que se fundamentará en la consideración de la naturaleza de la felicidad que Dios ha preparado para aquellos que lo aman sinceramente. Sería vano y presuntuoso adentrarse en una descripción minuciosa y particular del cielo, puesto que se nos dice que ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha entrado en corazón de hombre para concebir las cosas que allí están preparadas para los fieles seguidores del Santo Jesús, incluso en esta vida, mucho menos en la venidera. Sin embargo, podemos afirmar en general que así como Dios es espíritu, la felicidad que ha reservado para su pueblo es también espiritual. Y por consiguiente, a menos que nuestras mentes carnales sean transformadas y espiritualizadas, jamás podremos participar de esa herencia con los santos en la luz. Es cierto, podríamos halagarnos que si continuáramos en nuestra naturaleza corrupta y lleváramos con nosotros todas nuestras pasiones, aún así disfrutaríamos del cielo si Dios nos admitiera en él. Y así sería, si se tratara de un paraíso musulmán, donde pudiéramos dar rienda suelta a los placeres sensuales. Pero como sus gozos son solo espirituales y nada impuro puede entrar en esas moradas benditas, es absolutamente necesario que nos transformemos y que experimentemos una renovación total de nuestra naturaleza depravada antes de poder saborear o disfrutar de esos placeres celestiales. Sin duda, es por esta razón que el apóstol declara que es decreto irrevocable del Todopoderoso que sin santidad, sin ser purificado por la regeneración y tener así la imagen de Dios reimpresa en el alma, nadie verá al Señor. Y es muy notable que nuestro Divino Maestro, en el famoso pasaje antes mencionado sobre la absoluta necesidad de la regeneración, no dice: si un hombre no nace de nuevo, no puede, sino si un hombre no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Es inherente a la naturaleza misma de las cosas que, a menos que tengamos disposiciones adecuadas para los objetos que nos entretienen, no podemos sentirnos complacidos ni satisfechos con ellos. Por ejemplo, ¿qué deleite puede ofrecer la música más armoniosa a un sordo? ¿O qué placer puede dar la pintura más excelente a un ciego? ¿Puede un paladar insípido saborear los manjares más exquisitos? ¿O un cerdo inmundo complacerse con el jardín de flores más hermoso? No. ¿Y qué razón se puede aducir para ello? La respuesta está lista, porque ninguno de ellos tiene un temperamento mental que corresponda o sea agradable a aquello con lo que se entretienen. Y así sucede con el alma en el más allá. Pues la muerte no produce más alteración en el alma que la que produce al ampliar sus facultades y hacerla capaz de recibir impresiones más profundas, ya sea de placer o de dolor. Si se deleitaba conversando con Dios aquí, se arrebatará con la visión de su gloriosa majestad en el más allá. Si se complacía con la comunión de los santos en la tierra, se complacerá infinitamente más con la comunión y la compañía de los santos ángeles y los espíritus de los justos perfeccionados en el cielo. Pero si todo lo contrario fuera cierto, podemos estar seguros de que el alma no podría ser feliz, aunque Dios mismo la admitiera, cosa que jamás hará, en las regiones de los bienaventurados. Pero es hora de que me apresure a...
Cuarto argumento, porque la redención de Cristo no será completa en nosotros a menos que seamos nuevas criaturas. Si reflexionamos sobre el propósito principal de la venida de nuestro Señor, descubriremos que fue propiciar nuestros pecados, dar su vida en rescate por muchos. Pero si los beneficios de la muerte de nuestro amado Redentor se limitaran a obtener el perdón de nuestros pecados, tendríamos tan poco motivo para alegrarnos como un pobre condenado a muerte al recibir el indulto de su juez. Pues los cristianos harían bien en considerar que no solo existe un impedimento legal para nuestra felicidad, al ser transgresores de la ley de Dios, sino también una impureza moral en nuestra naturaleza que nos incapacita para disfrutar del cielo, como ya se ha demostrado, hasta que se produzca en nosotros una profunda transformación. Por lo tanto, para que la redención de Cristo sea completa, es necesario que recibamos la gracia del Espíritu Santo de Dios para transformar nuestra naturaleza y prepararnos así para el disfrute de la felicidad que nuestro Salvador adquirió con su preciosa sangre. En consecuencia, las Sagradas Escrituras nos informan que a quienes Cristo justifica o cuyos pecados perdona y a quienes les imputa su perfecta obediencia, a esos también santifica, purifica y limpia y cambia totalmente sus naturalezas corruptas. Como también dice la Escritura en otro lugar, Cristo es para nosotros justificación, santificación y luego redención. En cuarto lugar, procedamos ahora al siguiente punto general propuesto, para extraer algunas conclusiones de lo que se ha expuesto. Primero, si el que está en Cristo es una nueva criatura, esto puede servir como reprensión para aquellos que se conforman con el mero cumplimiento de los deberes externos, sin percibir ningún cambio real en su interior. Podemos observar a muchas personas muy puntuales en la oración pública y privada, así como en la recepción de la Sagrada Comunión, y quizás también en el ayuno ocasionalmente. Pero aquí radica la desgracia. Apenas se conforman con el uso de estos medios y creen que todo ha terminado una vez que han cumplido con estas instituciones sagradas, mientras que, si estuvieran bien informados, considerarían que todos los medios de gracia instituidos, como la oración, el ayuno, la lectura y la escucha de la palabra de Dios, la recepción del Santísimo Sacramento y otros similares, no nos son más útiles que para mejorarnos interiormente y para cultivar la vida espiritual en el alma. Es cierto que son medios, pero solo son medios. Son parte, pero no la totalidad de la religión. Porque si así fuera, ¿quién más religioso que el fariseo? Ayunaba 2 veces por semana y daba el diezmo de todo lo que poseía, y aún así no fue justificado, como nuestro Salvador mismo nos lo dice, ante los ojos de Dios. Quizás tú, como el fariseo, ayunes a menudo y hagas largas oraciones. Quizás, como Herodes, escuches con agrado buenos sermones. Pero aún así, si persistes en la vanidad y la frivolidad, en la inmoralidad o en el apego al mundo, y apenas te diferencias del resto de tus vecinos por ir a la iglesia o por cumplir con algunas prácticas externas, ¿eres mejor que ellos? No, de ninguna manera, eres mucho peor, porque si las usas y al mismo tiempo abusas de ellas, animas a otros a pensar que no hay nada en ellas y por lo tanto deben esperar una condenación mayor. En segundo lugar, si el que está en Cristo es una nueva criatura, entonces esto puede frenar la presunción infundada de otra clase de creyentes, que se basan en el logro de ciertas virtudes morales y se imaginan falsamente que son buenos cristianos si son justos en sus tratos, moderados en su dieta y no dañan ni ejercen violencia contra nadie. Pero si esto fuera todo lo necesario para ser cristianos, ¿por qué no podrían ser buenos cristianos los paganos de antaño, que se distinguían por estas virtudes? O San Pablo, antes de su conversión, quien afirma haber vivido con plena conciencia. Sin embargo, vemos que renuncia a toda dependencia de obras de esta naturaleza y solo desea encontrarse en Cristo y conocer el poder de su resurrección, o tener una prueba experimental de recibir el Espíritu Santo, adquirido para él mediante la muerte y asegurado y aplicado a él por la resurrección de Jesucristo.
La esencia del asunto es esta. El cristianismo incluye la moralidad, como la gracia incluye la razón. Pero si solo somos meros moralistas, si no somos interiormente transformados y cambiados por las poderosas operaciones del Espíritu Santo, y nuestras acciones morales no proceden de un principio de nueva naturaleza, por mucho que nos llamemos cristianos, seremos hallados desnudos en el gran día, y entre los que no tienen ni la justicia de Cristo imputada para su justificación ante Dios, ni la santidad suficiente en sus almas como consecuencia de ello, para hacerlos dignos del gozo de Dios. Tercero, esta doctrina condenará menos a aquellos que se conforman con una enmienda parcial de sí mismos sin experimentar un cambio de corazón profundo, real y auténtico. Un poco de conocimiento del mundo nos proporcionará ejemplos de no pocos individuos que tal vez antes eran abiertamente profanos, pero viendo las malas consecuencias de sus vicios y los muchos inconvenientes mundanos a los que los han reducido, de repente, por así decirlo, se civilizan, y entonces se halagan de ser muy religiosos, porque difieren un poco de quienes fueron antes, y no son tan escandalosamente malvados como antes, mientras que al mismo tiempo tendrán algún pecado secreto favorito, alguna Dalila o Herodías amada de la que no se desprenderán, alguna lujuria oculta que no mortificarán, algún hábito vicioso que no se molestarán en erradicar. Pero quieres saber, oh hombre vanidoso, quien quiera que seas, qué requiere el Señor tu Dios de ti. Debes saber que nada menos que una conversión completa y sana te hará apto para el reino de los cielos. No basta con pasar de la profanidad a la civilidad, pero debes pasar de la civilidad a la piedad. No solo algunas cosas, sino todas deben renovarse en tu alma. De poco te servirá hacer muchas cosas si aún te falta alguna. En resumen, debes ser no solo una criatura casi nueva, sino completamente nueva, o en vano te jactas de ser cristiano. En cuarto lugar, si el que está en Cristo es una nueva criatura, entonces esto puede prescribirse como una regla infalible para que toda persona de cualquier denominación, edad, grado o condición se juzgue a sí misma, siendo este el único fundamento sólido sobre el cual podemos construir una seguridad bien fundamentada de perdón, paz y felicidad. Podemos, en efecto, confiar en la frágil apariencia de una profesión externa. Podemos creer que somos lo suficientemente buenos si llevamos una vida tan sobria, honesta y moral como muchos paganos. Podemos imaginar que estamos a salvo si participamos en los actos públicos de la religión y somos constantes en nuestros deberes religiosos. Pero a menos que todo esto contribuya a reformar nuestras vidas y a transformar nuestros corazones, y que solo sirva como canales de la gracia divina. Como ya les dije, el cristianismo no les servirá de nada. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe tomar seriamente esta pregunta en su corazón. ¿Hemos recibido el Espíritu Santo desde que creímos? ¿Somos nuevas criaturas en Cristo o no? Al menos, si aún no lo somos, ¿es nuestro esfuerzo diario llegar a serlo? ¿Usamos constante y conscientemente todos los medios de gracia necesarios para ello? ¿Ayunamos, velamos y oramos? ¿No buscamos perezosamente, sino que nos esforzamos laboriosamente por entrar por la puerta estrecha? En resumen, renunciamos a nuestra propia justicia, tomamos nuestras cruces y seguimos a Cristo. Si es así, estamos en ese camino angosto que lleva a la vida. La buena semilla está sembrada en nuestros corazones, y si es debidamente regada y nutrida por un uso regular y perseverante de todos los medios de gracia, crecerá a la vida eterna. Pero por el contrario, si solo hemos oído y no sabemos experimentalmente si hay algún Espíritu Santo, si somos extraños al ayuno, la vigilia y la oración y todos los demás ejercicios espirituales de devoción, si nos contentamos con ir por el camino fácil simplemente porque vemos que la mayoría de la gente lo hace, sin reflexionar ni una sola vez si es el correcto o no. En resumen, si somos extraños, incluso enemigos de la cruz de Cristo, por nuestras vidas de mentalidad mundana y placeres sensuales,
y por ello hacemos pensar a otros que el cristianismo no es más que un nombre vacío, una mera profesión formal. Si este es el caso, digo, Cristo todavía está muerto en vano para nosotros. Estamos bajo la culpa de nuestros pecados y desconocemos una conversión verdadera y completa. Pero amados, estoy convencido de que hay cosas mejores de vosotros y de las cosas que acompañan a la salvación, aunque yo hable así. Humildemente espero que estéis sinceramente convencidos de que aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, y que, a menos que el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos more en vosotros aquí, vuestros cuerpos mortales tampoco serán vivificados por el mismo Espíritu para morar con él en el más allá. Por lo tanto, como se propuso en último lugar, les exhorto fervientemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a actuar de acuerdo con esas convicciones y a vivir como cristianos, a quienes las sagradas escrituras ordenan, despojarse de su antigua manera de vivir, del viejo hombre, y revestirse del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y verdadera santidad. Ciertamente hay que reconocer que esta es una obra grande y difícil, pero, bendito sea Dios, no es imposible. Miles de almas dichosas han sido asistidas por el poder divino para llevarla a cabo. ¿Y por qué habríamos de desesperar del éxito? ¿Acaso la mano de Dios se ha acortado, impidiendo que salve? Si fue el Dios de nuestros padres, ¿no es también el Dios de sus hijos? Sí, sin duda, también de sus hijos. Es una tarea que nos causará dolor. Nos obligará a renunciar a algún deseo, a romper con algún amigo, a mortificar alguna pasión amada, que puede ser sumamente querida para nosotros y tal vez tan difícil de abandonar como cortarse la mano derecha o sacarse el ojo derecho. Pero ¿qué importa todo esto? ¿Acaso el ser hecho un miembro vivo y verdadero de Cristo, un hijo de Dios y un heredero del reino de los cielos, no compensará con creces todo este sufrimiento? Sin duda lo hará. Emprender y llevar a cabo esta gran y necesaria obra. Tal vez, o mejor dicho, seguramente nos expondrá al ridículo de la parte irreflexiva de la humanidad, que se asombrará de que no caigamos en los mismos excesos que ellos. Y como negamos nuestros apetitos pecaminosos y no nos conformamos a este mundo, pues las Escrituras nos mandan hacer lo primero y vivir en el cielo, en contraposición a lo segundo, podrían considerar nuestras vidas una locura y nuestro final, deshonroso. Pero ¿acaso no será el ser contados entre los santos y brillar como las estrellas por los siglos de los siglos una recompensa más que suficiente por todo el ridículo, la calumnia o el reproche que podamos encontrar aquí? En verdad, si no hubiera otra recompensa para una conversión completa, sino la paz de Dios, que es la consecuencia inevitable de ella, y que, incluso en esta vida, sobrepasa todo entendimiento, tendríamos grandes razones para regocijarnos. Pero cuando consideramos que esta es la menor de las misericordias que Dios ha preparado para aquellos que están en Cristo y se convierten en nuevas criaturas, que esto es solo el comienzo de una sucesión eterna de gozos, que el día de nuestra muerte, que el pecador no convertido y no renovado debe temer tanto, será, por así decirlo, solo el primer día de nuestros nuevos nacimientos y nos abrirá una escena eterna de felicidad y consuelo. En resumen, si recordamos que aquellos que son regenerados y nacidos de nuevo, tienen un verdadero derecho a todas las gloriosas promesas del Evangelio, y son infaliblemente seguros de ser tan felices, tanto aquí como en el más allá, como un Dios omnisciente, misericordioso y todopoderoso puede hacerlos. Me parece que todo aquel que tenga la más mínima preocupación por la salvación de su preciosa e inmortal alma, teniendo ante sí tales promesas, tal esperanza, tal eternidad de felicidad, no debería dejar de velar, orar y esforzarse, hasta que encuentre un cambio real, interior y salvador obrado en su corazón, y así conozca la verdad de que mora en Cristo y Cristo en él, que es una nueva criatura, por lo tanto, un hijo de Dios, que ya es heredero y pronto será poseedor real del reino de los cielos. Que Dios en su infinita misericordia nos conceda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.